Las Cuentas Claras es un espacio de Letir que fomenta la educación financiera porque si aprendemos más y si sabemos más, ganamos todos. Hoy con Pablo Regen, que es profesor de Política de Empresa en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien y muy contento de estar por aquí. Bueno, las personas, ¿podemos gestionarnos como empresas? Sí, yo creo que no solo podemos, sino que debemos, porque quizá en los tiempos de nuestros abuelos o quizá de nuestros padres, para los mayores, la empresa se podía preocupar de nuestro futuro, pero hoy, no por mala voluntad, las empresas no tienen esa seguridad futura de qué va a ser de ellas, y entonces cada uno de nosotros nos tenemos que preocupar de gestionarnos para ser valiosos en cada momento, para que haya quien nos quiera contratar. Qué importante eso, ¿no? Incorporar valor en cada una de nuestras acciones. Y después, por ejemplo, te he escuchado en algunas charlas, he leído algunos artículos con mucho acento en la gestión eficaz, en el liderazgo, en pilotar las tormentas. Y esto me imagino que también aplica al manejo de nuestras propias finanzas. Exactamente, la realidad es que, igual que pasa en las empresas, que ninguna empresa se muere porque el producto va mal o el servicio va mal, eso genera la enfermedad. La muerte termina siendo porque no hay dinero, porque hay cesación de pagos. Por lo tanto, mientras hay caja, mientras hay flujo, hay oportunidades de mejorar, de cambiar, de corregir o de capear una tormenta. Las personas lo mismo. Es decir, hay personas, habemos personas, vamos a decirlo porque todos cabemos en lo mismo, que de repente somos imprudentes en el manejo de nuestras finanzas personales y en momentos de crisis o en momentos de cambios de trabajo tomamos malas decisiones porque estamos ahogados, vamos a decir así, por el dinero. Y esto es una pena porque las decisiones que tomamos tienen que ser lo más libres posible. Y cuando no hemos sabido manejar nuestro flujo de dinero y sobre todo nuestra cobertura a momentos malos, perdemos libertad y a veces tomamos decisiones, siempre dentro de decisiones honestas, no estoy diciendo decisiones deshonestas, de repente cambiamos el trabajo que no conviene o de repente vendemos un activo que no es el momento adecuado y retrocedemos 10 años. Entonces es muy importante que las finanzas no es lo que hace que un producto o que nosotros como producto, vamos a decirlo así, triunfemos, pero sí puede hacer que fracasemos. Claro. Hay cuestiones culturales también asociadas a todo esto. ¿Cuáles destacarías? Sí, es natural que la persona tomada como un ser único tenga un temor ante la adversidad, no sea muy abierta al riesgo porque no tiene la capacidad de reasegurarse con los demás. Si a ti o a mí nos va mal, más allá que la economía vaya bien, nosotros tuvimos un mal momento. Entonces, es natural que las personas tendamos a ser conservadores en términos de dejar de pasar oportunidades para evitar riesgos. El punto es que históricamente había algo que ayudaba, me parece a mí, y es que teníamos necesariamente que tomar riesgos porque los proyectos eran unos proyectos que exigían riesgo. Construir una familia, comprarme una casa, lograr independencia. Entonces todo eso nos iba empujando y nos iba, en una palabra, haciendo madurar, que madurar era irnos dando cuenta de esos riesgos que tenemos que tomar. Quizá hoy, en un mundo que tiene cosas mucho mejores, una cantidad de cosas, complica porque es posible que el profesional exitoso pueda demorar esa etapa de tomar riesgos viviendo al día en gran forma, con sus viajes, pero comete un error que en general se presenta, que el embudo hoy por hoy es con una boca muy ancha en términos de buenos ingresos, de buenos trabajos, pero en 8, 9, 10 años ese embudo se afina y cuando hay gente que quiere empezar a ser prudente, empezar en la finanza de su futuro, perdió 8 o 10 años que eran muy interesantes. Entonces esto es algo que se ve en las conversaciones con personas de 35, 36, 37, que ya empiezan a ver que de repente empiezan tarde, ¿no? No es que sea tarde, todavía hay mucho, pero ahí hay un cambio cultural en los profesionales formados. Qué buen punto ese, porque efectivamente ahorrar también para darnos gustos, pero sobre todo para cuando flaqueen las finanzas personales, ¿no? Como una cuestión previsional, tal vez. Trabajan mucho el tema de la gestión del riesgo ahí en la UM. ¿Desde qué lugar? Sí, el riesgo es algo que se podría decir que... Tenía mala prensa. Sí,
Y hay una cosa que a veces choca, capaz que es lo que voy a decir acá. A veces se piensa, pero dos estereotipos, de acuerdo, con permiso. Es decir, el funcionario público en Uruguay y el empresario, ¿no? Y entonces si yo hago una pregunta rápida a la audiencia, a los que nos están escuchando, nos van a decir, ¿quién es más conservador? Y nos van a decir el funcionario público, no el empresario. Bueno, nosotros en nuestra escuela decimos que es al revés. Nos dicen, no, ¿cómo puede ser? Claro, porque el funcionario público, por así decirlo, en la forma que trabaja, con las seguridades que tiene, no está enfrentado al riesgo. Ya está en un ambiente en el cual él no tiene que preocuparse por manejar el riesgo. En cambio, el empresario, en términos de que ser la persona que si le va bien, se lleva la ganancia. Pero si le va mal, pierde. Tiende a ser una persona que es conservadora. ¿En qué sentido? En que se vuelve el buen empresario un excelente analizador de los riesgos. Entonces, muy interesante porque a veces es al revés. Entonces, el riesgo, lo primero es entender a qué riesgos uno está expuesto. Todos acordamos de Asterix, no sé si leían Asterix, pero los galos estaban aterrados porque el cielo se les cayera en la cabeza. Sí. Bueno, esos son los tipos de riesgos que tenemos que evitar, digamos. No sé, capaz que yo bajo ahora y tengo un accidente, bueno, pero digo, no puedo manejar eso, ¿no? El punto es, ¿cuáles son los riesgos concretos que en mi modelo de negocio personal incluso, en qué industria estoy tratando de trabajar, qué tipo de capacitación estoy tratando de tener, puedo llegar a tener? Y normalmente, la mejor forma de paliar el riesgo es en donde el riesgo se presenta, que se presenta en problemas financieros. El riesgo me deja sin plata en un momento, el riesgo me descalza. Entonces es muy sensato tener una buena planificación financiera que va a ayudar a que cuando se dé la realidad de ese riesgo que tratamos de cuidar, que no tiene nada que ver con lo financiero, pero sí con lo financiero, lo puedo paliar. Claro, y me gustaría volver sobre un concepto que manejaste y que me consta te resulta muy caro, ¿no? Y es el de la libertad. En la medida en que haya un buen manejo, si se quiere hasta profesional de las finanzas personales, se otorga más libertad. Exactamente. Es decir, suena feo, pero la libertad se compra en parte, ¿no? En parte la compramos con nuestro esfuerzo en conocer más, en tener más oportunidades, pero también en no estar ahogados financieramente. Entonces, es muy bueno eso que decís, ¿no? Porque lo mejor que hace nuestra felicidad, me parece a mí, ya llegando al final de mi carrera, es crecer en libertad. Poder incluso tener el derecho a cometer errores, equivocarme, pero porque yo quiero y no porque estoy obligado. Y en ese sentido, ser prudentes en lo financiero, planificar, son cosas que contribuyen a poder tener más grado de libertad. Obviamente que hay gente con una posición financiera muy cómoda y es un esclavo de sus adicciones o de sus temores o del qué dirán. Pero lo cortés no quita lo valiente. Mejor estar financieramente sólidos y entonces sobre eso podemos construir una libertad personal que es la que hace a una sociedad más justa y más digna. Pablo, en un centro de formación de referencia, ¿advertís, por ejemplo, cierta pereza a aprender, a tratar de saber más, a tratar de incorporar mayor conocimiento? Como esa frase de decir, bueno, llegado el momento veré. Sí, no, yo te diría que un cambio muy grande que hay, vamos a poner más o menos 20 años, es decir, vamos para atrás, hay una convicción de la que la gente está convencida que tiene que seguir formándose. En ese sentido es bueno y de alguna forma hay que derrotar la pereza. Lo que sí a veces se genera la duda para los que estamos del otro lado de la tribuna es cuánto la gente se quiere complicar la vida en formarse, en desarrollar capacidad de razonar, de pensar y de tomar decisiones, o cuánto la gente entiende que formarse es recibir recetas. Entonces, eso sí, quizá hay una cierta pereza, quizá por el bombardeo de información, por el bombardeo de novedades. Ahora, por ejemplo, hay una crítica muy grande, se está viendo inteligencia artificial en términos de negocio. Justo han salido algunas noticias muy interesantes de que las startups en inteligencia artificial no están teniendo un resultado tan bueno como hasta hace 6 meses, digamos, se hablaba. Entonces el punto es, ¿hay un poquito de pereza a formarse? No. ¿Hay un poquito de pereza a formarse en desarrollar criterio propio para tomar mejores decisiones? Quizás sí. Se supone que estos son temas globales, o sea, cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo en algún momento de su vida, teniendo posibilidades, se plantea estas cuestiones de asumir riesgos, de tratar de ahorrar, de invertir, en fin. ¿Hay algunas particularidades de Uruguay desde tu punto de vista cuando además
te ha formado en varias escuelas o en varios países, digamos, ¿no? Hay una que es muy circunstancial a lo que pasa en el entorno, que es la enorme dificultad que tenemos en Uruguay al tema del crédito. Uno puede decir, hay crédito. No es así. Es decir, el profesional medio de 30 años exitoso en Uruguay o en no sé, México o lo que fuera, tiene una gran diferencia. De repente no gana más el mexicano que el uruguayo, pero tiene menos necesidad de usar ese dinero para bienes durables. Es decir, una persona del exterior tiende a tener un acceso al crédito mucho mejor. Es cierto, todo esto trajo la gran crisis del 2008. Alguien me está escuchando y dice, no, pero miren lo que pasó en el 2008 país desarrollado. Sí, pasó en el 2008, pero no pasó en los 80, en los 90, en los 10 ni en los 20, ¿se entiende? Todo lo bueno trae lo malo. Pero nosotros tenemos una carencia de que el profesional tiene que trabajar mucho más en su desarrollo financiero, en su desarrollo de solidez, de formación, porque necesita recaudar más, vamos a decir, para cosas que en otros países desarrollados están solucionados en el largo plazo. Hoy mencionabas que hay algunos cambios notorios ya, y te cambio del lado del mostrador. ¿Qué aprendes como docente de tus estudiantes hoy? Sí, bueno, ahí yo te diría que he tenido el gran beneficio, que te diría que siempre he aprendido por el tipo de dinámica que tenemos nosotros de ida y vuelta, que somos pocos profesores y somos más generadores de discusión. Pero ciertamente hoy lo que aprendo es gente, aunque parezca mentira, y justo con un curso que terminamos ahora, mucho menos dogmática. Hace 20 años algunos temas que se discutían, que rozaban temas filosóficos o temas de ética, aparecían posiciones muy dogmáticas, ¿no? Muy dogmáticas, blanco-negro. Hoy es notable como personas, de repente temas religiosos o filosóficos o de encarar la vida, piensan muy distinto ante cualquier tema que los obligue a cuestionarse bien planteado, digamos así, se prenden, por así decirlo, a unas discusiones abiertas interesantísimas. Yo creo que en ese sentido el mundo quizá, pero Uruguay está mucho mejor. Quizá lo que pasa es que los que tenemos micrófono, vamos a decir así, los que estamos del otro lado de la tribuna, a veces seguimos pensando como pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes y no nos animamos a polemizar y a ayudar a que ellos discutan. En este sentido, las nuevas generaciones son mucho mejores. ¿Y planifican su futuro, sus finanzas personales? Bueno, quizá ahí yo te diría que es quizá el punto en contra, porque te decía al principio, hay un cierto hedonismo en el sentido de, porque hay menos planes, se retrasan los planes familiares, digamos, con todo respeto. Mientras no tenés hijos, mientras no tenés compromisos, mientras no tenés responsabilidades, qué divertido viajar todos los años, qué divertido es esquiar, qué divertido, ¿no?, es correr una maratón. Son cosas muy buenas, pero las finanzas son recursos escasos y cuando aparecen otras cosas que son espectaculares también, como la familia, bueno, hay que evitar. Entonces, un cierto hedonismo hay que combatir, porque hasta que no hay planes de largo plazo, y la familia es la que trae los planes de largo plazo, no nos preocupamos del desarrollo de la sociedad como miembro de la sociedad a largo plazo. Si después de mí, después el diluvio, capaz que no me preocupo tanto qué va a pasar con la famosa reforma previsional. Sí, y ahí me trae a un artículo tuyo también, cuando citas a Margaret Thatcher, somos lo que hacemos lo que pensamos, con esa necesidad que deberíamos tener mucho más incorporada, que es la de poner foco, no distraernos. Exactamente, y hoy, eso es lo otro, lógicamente tú, yo, todos, y la gente joven más todavía, la posibilidad de distraerse es enorme, pero ¿sabes en qué sobre todo? Es de distraerse, no tanto en perder tiempo mirando un TikTok, sino distraerse en un mar de oportunidades. En un mar de oportunidades que hace que no lleves a que vos digas, voy por esta. Porque como continuamente veo cosas nuevas y cosas tecnológicas, sigo esperando ese momento en que me juego los boletos. Esa sí que es una distracción que nos hace perder mucho foco. De algo bueno, más oportunidades. De algo malo es, sigo dilatando mi decisión de empezar algo, construir algo, lanzar algo. Pablo Regén, muchas gracias. No, un placer, muchísimas gracias.